Buenas tardes a todos, un gusto ver a cada uno de ustedes aquí con nosotros en esta tarde y la verdad es un lindo privilegio para nosotros volver a estar acá con ustedes. Y agradezco a Dios y aprecio la amistad del pastor, que sé que jamás podrá olvidarse de mi nombre porque tenemos una amistad tan estrecha, ¿no? Y de eso estoy más que seguro. Ya, bueno, pueden tomar asiento por favor. Y hemos estado nosotros esperando con ganas la oportunidad de volver a verles a ustedes. Como ya deberían saber, o a lo mejor no, nosotros estamos allá trabajando en Santiago de Chile desde el año 2005. 2 años antes estuvimos viviendo allá en Arequipa, Perú, aprendiendo un poco del idioma y ahí tratando de abandonar todo lo gringo, y estamos con la ayuda de Dios haciéndolo de a poco, ¿no? Entonces todavía por afuera me veo medio gringo, ¿no? Pero por adentro 100% latino. Entonces en eso estamos con la ayuda de Dios. Estoy aquí con mi esposa Lori y nuestro hijo menor Andrew está abajo con los jóvenes y estamos aquí con ganas de compartir la semana. Bueno, quisiera que vayan conmigo por favor al libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y durante el retiro estaremos viendo varios temas diferentes de la palabra de Dios, pero en esta oportunidad quisiera tener un momento para enfocarnos un poco en la obra misionera, pensando un poco en la necesidad que hay y cómo Dios nos puede usar a nosotros para seguir alcanzando a más personas con el Evangelio, ¿no? Aquí en casa, tanto como alrededor del mundo, es el plan de Dios alcanzar al mundo con el Evangelio a través de su iglesia, a través de la iglesia local. Y cada iglesia, les digo a las iglesias allí de Santiago, cada iglesia debe sentir el peso y la responsabilidad de no solamente alcanzar a su barrio, a su sector, sino al mundo entero. Porque Jesús, la cabeza de la iglesia, dio las instrucciones a la iglesia de ir a todo el mundo y antes de volver al cielo, allí después de la resurrección. Entonces vamos a comenzar la lectura en Hechos capítulo 8, del versículo 26 en adelante. Hechos 8, 26. La Biblia dice acá: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Aquí tenemos una historia que tal vez puede ser muy conocida para los que llevamos años en el Evangelio. Pero es curioso volver a recordar y leer lo que sale acá en el texto. Ahí Felipe no fue uno de los apóstoles, más bien podríamos volver un par de capítulos antes y ver que Felipe está sirviendo como un diácono, alguien que fue elegido entre los hermanos para servir. De pronto no solamente estaba sirviendo a las necesidades, a las viudas, sobre todo ahí en Jerusalén, pero se involucró en la obra y está predicando, está viajando, está haciendo como campañas evangelísticas de pronto allí en sectores cercanos allí a Jerusalén. Y mientras está allá sirviendo, viendo a la obra de Dios, viendo que Dios le usaba para alcanzar a gente con el Evangelio, viene el Espíritu Santo y le lleva a otra parte. Y él va, y cuando está ahí en el camino, se encuentra allí en un carro. No sé si era un carro americano, japonés, no sé de qué marca era. Eso era una broma, pueden reírse, ¿ya? Entonces, pero ya vio un hombre que estaba leyendo parte de la Biblia. Sabemos
sabemos de pronto que el hombre era un hombre de recursos porque él tenía una copia, por lo menos de parte de la palabra de Dios, algo que no fue tan común en aquel entonces. Y allí Felipe se acerca al carro y escucha, y el hombre está justo leyendo el libro de Isaías. Muy interesante. Pero la pregunta que le hace Felipe es muy importante para nosotros. Allí Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y fíjense del versículo 31. Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El hombre que está allí leyendo Isaías le hace la pregunta a Felipe, Felipe, me estás haciendo una pregunta quizás un poco absurda, porque ¿cómo puedo entender lo que estoy leyendo acá de Isaías si no tengo una persona que me puede enseñar? Estoy aquí de forma cegada, leyendo, tratando de entender. Tengo ganas, he ido a Jerusalén, tengo mi copia por lo menos de Isaías. Estoy leyendo, estoy tratando de entender. Pero si no tengo quién, si no tengo un profesor, si no tengo un amigo, si no tengo a alguien que pueda abrir la boca y explicarme lo que estoy leyendo, ¿cómo podría entenderlo? Y es la pregunta que debemos nosotros hacernos. Porque estamos viviendo entre un mundo que podrá fingir una vida religiosa. Estamos viviendo entre un pueblo, el pueblo latino, que podrá mostrar mucha evidencia de conocer a Cristo o a la Biblia, pero en su gran parte es más algo de cultura que una relación personal con Cristo, ¿cierto? Y acá el hombre pregunta, ¿cómo puedo entender? ¿Cómo puedo entender? Y nosotros debemos hacer un tiempo para meditar en la misma pregunta. La Biblia dice en el versículo 32, ahí siguiendo con la lectura, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahí está leyendo de Isaías 53. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué pregunta más importante que hizo allá el eunuco? Imagínate, te acercas a la casa de una persona y comienzas a hablarle, y la persona te dice, justo estaba leyendo la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia? La parte que habla de la profecía acerca de Jesús. Pero ¿me puedes explicar de qué se trata? Era como tener el plato servido, ¿no? Felipe no tenía que esforzarse tanto porque ya Dios había hecho el trabajo a través del Espíritu Santo en la vida del eunuco, y llegó Felipe solamente para finalizar la explicación y guiar el hombre a Cristo. La Biblia dice en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzó ahí en el pasaje y corrió al evangelio. Algún pastor una vez dijo que la buena predicación de la palabra es cuando uno comienza en cualquier parte de la escritura y termina corriendo a la cruz, ¿cierto? Cada mensaje bíblico debe tener una presentación del evangelio, debe tener alguna mención de la cruz. Y acá Felipe va al tiro allí para hablarle acerca de Jesús. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí encontramos al hombre y Felipe
Felipe le explicó el evangelio, le predicó el mensaje de Jesús. El hombre le pregunta, ya ahora hay agua. Aparentemente Felipe le habló acerca del bautismo y le pregunta, ¿puedo ser bautizado? Y allí Felipe le dice, si crees, lo único que tienes que hacer para ser bautizado es primeramente creer. No es por obras, no es por una vida religiosa. La relación con Cristo comienza cuando nosotros colocamos nuestra fe en Él como nuestro Salvador personal. Y eso sucedió acá en el caso de Él. Entonces la pregunta que estamos considerando, ¿cómo puedo entender? ¿Cómo puedo entender? Hay un mundo alrededor nuestro que está haciendo la misma pregunta. ¿Cómo puedo entender? Algunas verdades, algunos principios del texto, si quisieras anotar o recordar. En primer lugar, Dios está obrando en los corazones de personas alrededor del mundo. Dios está obrando en los corazones de personas alrededor del mundo. La Biblia nos enseña en 2 de Pedro 3, 9 a 10, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios desea que todos sean salvos. Sabemos leyendo, por ejemplo, del libro de Romanos, los primeros capítulos, la Biblia nos enseña que Dios ha puesto la creación alrededor nuestro. Y la creación cuenta la gloria de Dios. La creación llama la atención que hay un creador para tener algo tan perfecto, algo tan inmenso, algo tan complejo como la creación. Si simplemente nosotros hablamos de una parte pequeña de nuestro cuerpo o de algún insecto, de algún animal, de cualquier parte de la creación, siendo grande o pequeña, nos llama la atención que aquí tenemos un diseñador para tener tanta variedad y tanta perfección. Y la Biblia nos enseña que es así. Además está la conciencia entre el ser humano. La conciencia, la ley escrita en nuestro corazón. Uno puede estar en Sudamérica, en África, puede estar en la selva, puede estar en Asia. No importa dónde esté uno, hay algunas leyes que todos tenemos por común. Por ejemplo, que matar a una persona es algo equivocado, algo indebido, ¿sí o no? Entre los animales no es así. Incluso hay algunos animales que las mamás ya preparan la cena allí con los pequeños que acaba de dar a luz a los pequeños, ¿no? O sea, cosas comunes entre el mundo de los animales. El robar, algo malo. Mentir, algo malo. Porque fuimos nosotros hechos según un patrón. Y nosotros hechos según la imagen de Dios, ya tenemos una ley distinta entre nuestra conciencia que llama la atención, que nosotros no somos un animal más, que hay algo más, hay un propósito en la vida, hay temor acerca de la muerte entre los seres humanos alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Qué viene después? ¿De dónde viene tal pensamiento? Bueno, viene de la conciencia, viene del hecho que fuimos creados para algo más. Tuvimos un plan diferente. La creación, la conciencia, la iglesia que está predicando el evangelio que es poderoso. La Biblia dice en Romanos 1:8, habla acerca del poder del evangelio y cómo actúa el evangelio entre la vida de una persona. Entonces, pensando en estas verdades, debemos comprender, Dios está obrando en los corazones de las personas. Acá encontramos el etíope, allí un hombre de África, un hombre de la clase alta de la sociedad, una persona que Dios estaba ya obrando en su corazón. Nosotros salimos allí a Sudamérica años atrás con ganas en el corazón de alcanzar a gente con el evangelio.
Nosotros salimos sin saber a dónde íbamos, no tanto como a Abraham, porque bueno, sabíamos que íbamos a llegar a Santiago, pero a qué parte y cómo iba a resultar todo y quiénes llegarían a la iglesia y cuáles serían los primeros en aceptar a Cristo. Bueno, había muchas cosas inciertas y no sabidas cuando nosotros salimos allí a Santiago, pero llegamos allí. Y de pronto nos encontramos con personas que estaban ya desde hace tiempo en una lucha interior acerca de quién es Dios y cuál es el plan de Dios para mi vida y qué va a pasar conmigo después de la muerte. Y sin duda, ustedes han tenido las mismas situaciones en diferentes momentos de su propia vida. Hoy en día estamos por abrir iglesias con chicos que, bueno, digo chicos, ya son varones de 20 y tantos años, pero ya jovencitos que cuando les conocimos eran jóvenes sin esperanza, sin Dios, sin un entendimiento de la palabra de Dios. Pero no debemos creernos tan especiales porque Dios ya estaba obrando en las vidas de las personas, ya estaba obrando en las vidas de ellos. Había un hombre que se llama Mauricio, que cuando nosotros abrimos la Iglesia Bautista Libertad, que fue hace como 4 años ahora, después de una búsqueda en varios lugares y de pronto no resultó nada, y al final abrimos la iglesia en otro sector, un sector que no esperábamos desarrollar un proyecto allí aún. Y llegó un hombre pocas semanas después y nos contó: por varios años he estado orando que Dios me ayudara a entender las Escrituras. Y justo durante las últimas semanas he estado buscando en internet, ahí haciendo búsquedas para una iglesia sana, una iglesia que predica el Evangelio. Y de pronto veo que ustedes hace poco han abierto una iglesia. Es como si Dios hubiese estado obrando mi vida y a la vez obrando las vidas de ustedes y nos ha hecho juntar, ¿no? Me parece que vemos otras historias así. Felipe, el eunuco. Felipe está sirviéndole a Dios. Allí el eunuco está visitando a Jerusalén, tratando de entender, leyendo el profeta. Y Dios les juntó. Dios ya está obrando en las vidas de las personas. Vemos también en el Nuevo Testamento a Pedro y Cornelio. Poco más adelante en el libro de Hechos, un relato parecido. Ya Cornelio estaba en búsqueda de la verdad, Dios estaba obrando en su vida. Entonces Dios fue y le dijo: Pedro, quiero que vayas y que le hables. Y ahí Pedro, pero no sé, el hombre no es un judío y todo lo demás. Y bueno, Dios hizo la conexión entre los dos. ¿Y qué de importancia hay para nosotros cuando consideramos tal verdad? Bueno, salimos nosotros a compartir el Evangelio, ¿cierto? Nosotros hablamos con nuestros amigos, vecinos acerca de Cristo. Nosotros apoyamos a la obra misionera, pero debemos hacer todos esos trabajos, esos labores, comprendiendo que Dios ya está obrando en los corazones de muchas personas. Entonces no salimos con poca fe pensando: jamás me va a escuchar, jamás me va a prestar atención, jamás me va... No, debemos salir creyendo de corazón. Creo que Dios ya está obrando, porque ya puso la creación, ya puso la conciencia y ahora va a usar su palabra para actuar y hacer un cambio entre la vida de la persona con quien hablo. En primer lugar, la primera verdad: Dios está obrando en los corazones de personas alrededor del mundo. En segundo lugar, las personas necesitan entender el Evangelio para ser salvos. Necesitan entender el Evangelio. Muchas veces quisiéramos discutir de muchos temas con la gente. Y la gente quisiera más bien discutir muchos temas con nosotros, ¿no? Quieren hablar acerca de no sé, en el contexto nuestro, allí en Chile, quieren hablar de, hay cosas extrañas. No sé si has hablado con la gente, bien, ¿quieres hablar de Jesús? Pero primero quiero saber, ¿ya?
En Marte habrá vida, en otros lugares del universo. Entonces, Dios, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? O de pronto, no sé, me quieren hablar acerca de la política o de las necesidades de la sociedad y de la educación y de la reformación y de la salud y de eso, del otro. Pero el mensaje, lo que el mundo necesita es escuchar el Evangelio. Fíjate lo que dice. Hechos 8, del versículo 34 en adelante. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. La Biblia nos enseña en Romanos 10, del 1 al 3, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí Pablo está hablando que su pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo religioso, un pueblo dado a muchas obras, un pueblo con mucho celo, con muchas ganas de hacer lo religioso. Era un pueblo con religión, pero un pueblo sin una relación personal con Dios. Un pueblo que estaba perdido, un pueblo que no tenía la salvación. Y aquí la Biblia habla que tener ganas, tener vida religiosa, tener ideas acerca de Dios y estar devoto no es suficiente, ¿cierto? Y entre Chile y los países vecinos y en América Latina, bueno, no hay falta de representaciones visuales de Jesús y de algunos personajes de la Biblia. Hay mucha vida religiosa, pero tener una vida religiosa no es suficiente. Necesitan escuchar el Evangelio. El mismo capítulo, Romanos 10, del 13 al 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no han creído, ¿cómo pueden invocar? ¿Cómo pueden orar? ¿Cómo pueden poner su fe en Él si no han creído? Lo que sale de la boca tiene que nacer del corazón. No estamos hablando de repetir una oración, estamos hablando de presentar el Evangelio. Alguien tiene que creer de corazón. Fíjate, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es imposible creer algo que nunca has escuchado, ¿cierto? Y acá la lógica, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Que va de la mano con el pasaje que estamos viendo en Hechos 8. ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo entender? Estamos viendo con la ayuda de Dios el próximo año allá en Santiago, abrir con 3 varones jóvenes 3 iglesias diferentes. Dios mediante, en los primeros 3 meses del año estaremos abriendo la primera, a la mitad del año la segunda y antes del fin del año o cerca a fin del año la tercera iglesia. Cada iglesia se va a abrir en un sector donde no hay una iglesia que predica el Evangelio actualmente. Y no estamos hablando de sectores de 20 personas, de 50 personas, sino sectores de 150,000 personas, 200,000 personas entre Santiago, diferentes barrios entre la ciudad. Bueno, ustedes saben cómo es en una ciudad grande de Sudamérica, donde puede haber una iglesia acá, pero a 2 o 3 millas, bueno, es otro sector y necesitamos otra iglesia porque la gente no va cruzando de un lado al otro para comprar o para ir a diferentes partes. Necesitamos iglesias locales en cada sector para alcanzar a la ciudad con el Evangelio. 3 iglesias donde ahora, sin duda, hay personas que están preguntando, ¿cómo puedo entender?
si no tengo quien me enseñe. La tercera verdad, nosotros necesitamos tener un corazón para alcanzar al mundo con el Evangelio. Dios está obrando ya. Necesitan escuchar y entender el Evangelio. Pero tú y yo necesitamos un corazón, una carga por la gente que no ha escuchado aún. ¿Cuántos acá no han escuchado aún? ¿Cuántos que hablan español? Podríamos decir, bueno, tenemos aquí entre toda la iglesia una multitud de personas que sí, pero hay muchos que no, allá al frente que no hablan español. Pero nosotros sí, ¿cierto? Y hay muchos acá en la ciudad que no hablan inglés, pero nosotros sí hablamos español y podríamos ser usados por Dios para alcanzar a más. No podemos enfocarnos solamente en el sector inmediato donde estamos. Tenemos que seguir levantando a obreros, enviando a personas, abriendo más iglesias, alcanzando a más pueblos, alcanzando a más países, más ciudades. Es el trabajo que Dios nos ha dado a nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La Biblia es clara. Cada uno de nosotros debemos estar compartiendo el evangelio con otro. Cada uno de nosotros debemos estar siendo discipulados o discipulando a otra persona. Tomando lo que alguien nos ha enseñado para ya entregarlo a otra persona. Todos tenemos el privilegio de ser parte de este trabajo. Parte de este trabajo. Dios ya está obrando en las vidas de otros. Entonces, hoy quisiera invitarles a tomar la decisión de orar al Señor y pedirle a Él que Él te dé una carga mayor por el mundo que no ha oído aún de Jesús, la verdad de Jesús, el evangelio de Jesucristo. Que Dios te use a ti para compartir el evangelio de forma más fiel con otros. Que Dios te use a ti para llevar el evangelio a otro lado del mundo. Y la verdad sería buenísimo que aquí de la iglesia latina, que algunos 5, 10, 15, 20 predicadores jóvenes se levanten para ir a diferentes lados de América Latina con el evangelio de Jesucristo. Amén. Sería buenísimo y debemos estar orando en ese sentido. Y quizás mientras que estés orando, Dios va a decir, bien, voy a contestar tu oración. Levántate, ahora te toca. Ya. Bueno, quizás ahora algunos se retiraron de la oración, ¿no? Dios te puede usar acá cerca, alrededor del mundo. Debemos tener un corazón, porque hay tantos lugares. Aquí estamos disfrutando un culto lindo el día de hoy, pero hay muchos lados donde no hay una iglesia de sana doctrina. No hay, y no debe ser así. No debemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que movernos y tenemos que involucrarnos orando, yendo, apoyando para alcanzar al mundo en nuestra generación. Tomamos un tiempo para orar. El pastor va a pasar adelante. Padre, te agradezco por lo que hemos estudiado